a bird on a tree. I'm just sitting here. I got time. It's clear to see. From up here, the world seems small. We can sit together. It's so beautiful. Muy buen día, muchachos, esperando que todos estén muy bien desde sus hogares. Vamos a analizar en este corto espacio de tiempo algunas propiedades importantes de otro tipo de función que estamos estudiando en estos momentos, y es la función polinómica. Este tipo de funciones tiene una estructura especial, ya las vamos a ver, pero antes de ello, en la guía yo les hacía un recuento, les hacía algunas preguntas acerca de un deporte que para todos es familiar, que todos conocemos, y es el fútbol. Y que en el fútbol hay varias representaciones precisamente de estas funciones polinómicas que estamos analizando. Nada más en el hecho de usted tener que cobrar un tiro libre, ya podemos estar viendo algunas representaciones de funciones. También en el hecho, por ejemplo, de dar un pase, también estamos viendo una representación de una función muy importante. Pero para entender qué tipo de funciones se aplican en este contexto futbolístico, pues vamos a analizar el concepto de lo que es una función polinómica, y luego, cuando veamos la clasificación de estas funciones, usted podrá decidir cuál de ellas se aplica al contexto que estamos pidiendo. Una función polinómica tiene la siguiente forma. Es una expresión que va a ser así. Nos dice que es a sub 0 más a sub 0 x más a sub 2 x a la 2 más a sub 3 x a la 3 más puntos suspensivos a sub n x a la n. Como usted muy bien sabe de su curso de álgebra, esto es la forma general de un polinomio de grado n, el cual consta en su forma polinómica de algunos términos, ¿cierto? Y en cada uno de sus términos tiene unas partes importantes. Consta de una parte literal, que en este caso sería la variable x, cuenta con un exponente, ¿sí? Que en estos casos pues sería el número al que está elevado la variable x, y estas a's que aparecen ahí, a sub 1, a sub 2, a sub 3, son o representan constantes, o en otras palabras lo que representan son números, ¿está bien? Entonces esta es la forma general. ¿Cómo podríamos tener ejemplos de ello? Por ejemplo, un ejemplo de un polinomio podría ser, por ejemplo, 2 más 1x. Si usted se fija de este ejemplo, pongamos acá, no lo dejamos tan trivial, ¿sí? 2 más 11x, ¿sí? Se puede dar cuenta entonces que estamos usando la primera parte de lo que era nuestro polinomio, ¿sí? La primera parte, el 2, pues representa este a sub 0, este 11 que está aquí representa ese a sub 1 que está aquí, y esta x representa esa variable x que está allí. Otro ejemplo que podríamos dar de aquí sería, por ejemplo, f de x igual a, por ejemplo, 3 menos 4x más 2x al cuadrado. Si usted se fija, ahí estamos hablando de un polinomio que es de grado 2, porque recuerde que el grado de un polinomio lo da el máximo exponente que esté presente en cada uno de los términos. Y tenemos la estructura de lo que era nuestro polinomio hasta esta partecita. Si usted se fija, a sub 0 vendría siendo este 3, este a1 viene siendo este menos 4, y este a2 viene siendo este 2 que está allí presente. ¿Listo? Entonces, ya conociendo cómo es la forma de la estructura de una función polinómica, pues los invito a que analicemos cada una de las características que tienen estos polinomios, y
vamos a dar una clasificación para poder contestar la pregunta que nos hacíamos al inicio. ¿Cuál función polinómica describe, por ejemplo, esto? ¿Cuál función polinómica describe esto? Los esperamos en los... Bueno, una pregunta que nos han hecho y vamos a resolver en estos momentos es cómo graficar una función. ¿Está bien? En la guía 3, después de ver en la guía 2 lo que era la función lineal, como su nombre lo indica, va a modelar son rectas, las vimos en distintos contextos. Vamos a entrar a otro tipo de funciones que es importante y son las funciones polinómicas. Estas funciones son como la forma que usted ve aquí en la pantalla. Cuando uno ve esa fórmula uno se asusta, pero cuando uno empieza a entender lo que hay detrás de ella, pues uno ve que es muy usual usar ecuaciones como esas. Por ejemplo, estas a sub 0, a sub 1, a sub 2, a sub 3, a sub n hacen referencia a números, ¿sí? Son números, cualquier número real que aparezca, ¿sí? Y esta variable x, si usted se da cuenta, es la formación con respecto va aumentando hacia la derecha del grado de un polinomio. Por ejemplo, si omitimos esta partecita y vemos solamente esto de aquí, usted ve que se está generando un polinomio que tiene un grado 3, que es el máximo exponente que tiene. Si usted anula esta parte, usted se puede dar cuenta que tiene un polinomio de grado 2. Si usted anula esta parte, tiene un polinomio de grado 1, una ecuación lineal como la que vimos en la clase pasada. Y si usted anula todo, pues tendría entonces igualado a una constante, o lo que llamamos nosotros igual a un número. Vamos a empezar entonces a ver qué es la función constante. La función constante entonces es hacer, omitir pues todas estas partes que tienen la variable x, ¿sí? Y asumir entonces que en este caso acá x no desapareció, sino que x está acompañado acá de exponente 0. Según la potenciación, usted conoce o sabe que un número elevado a una potencia 0 es igual a 1. ¿Está bien? Esta es una propiedad de la potenciación. Entonces, teniendo en cuenta eso, asumimos pues que el x que está aquí acompañando está elevado a la 0. En este caso es 1. Ahora, nos piden graficar una función de este estilo. Por ejemplo, graficar f de x igual a 2. ¿Listo? Para graficar, usted recuerda muy bien lo que hizo el año pasado en su grado décimo en trigonometría, haciendo funciones trigonométricas. O lo que usted hizo en grado noveno cuando graficó algunas funciones también. Entonces se hace una tabla de valores, ¿está bien? Y se hace una fila correspondiente a los valores que va a tomar x y otra fila que va a ser los valores que va a tomar la función f de x. Aquí graficar este tipo de función es muy sencillo por lo siguiente. Entonces recuerde usted esto. Por ejemplo, ahí yo tomé varios valorcitos, entonces voy a tomar el primero. Entonces digo por acá que si x es igual a menos 2, la función f evaluada ya no en x, sino evaluada en menos 2, ¿cuánto va a ser? Entonces ese menos 2 lo voy a reemplazar en mi función en donde yo vea alguna x por aquí. El problema es que no veo ninguna x, sino que este valorcito sin lugar a dudas va a caer en 2. Entonces aquí simplemente es 2. ¿Por qué? Porque no tengo lugar donde reemplazar este valor que toma la variable aquí. No hay ninguna variable, o sea que el valor siempre va a ser 2. O sea que aquí en este caso ya sé que aquí esto vale 2. Si yo tomo por ejemplo x igual a menos 1, entonces sería f de menos 1 igual a. Entonces voy a reemplazar y donde yo vea x voy a reemplazar menos 1, pero no hay x aquí. Entonces como no hay x, pues simplemente si todo valor va a ser igual a 2. Entonces teniendo en cuenta eso, va a ser igual para el 0, para el 1 y para el 2.
siempre la función va a tener el valor de 2. Entonces simplemente lo que hago es venirme al gráfico y decir lo siguiente. Por ejemplo, si aquí es 1 y si aquí está el 2, entonces vamos a hacer el gráfico de esto. Entonces, cuando x vale, que hay un error en el gráfico, cuando x vale menos 2, la función ¿cuánto vale? Entonces, cuando x vale menos 2, la función vale 2. Entonces voy a el lugar de x menos 2 y subo hasta 2 y aquí ya encontraré el primer puntico. Entonces lo gráfico, lo pongo ahí, primer puntico. El siguiente, cuando x vale menos 1 vale 2. Entonces cuando x vale menos 1 vale 2. Cuando x vale 0 vale 2. Cuando x vale 1 vale 2. Cuando x vale 2 vale 2 también. Y así hasta infinito. Y yo podría reemplazar cualquier valor de aquí en x. Y cualquier valor de aquí en x siempre va a caer en este valor de y. O sea que cuando yo una todos esos punticos que se me están formando ahí en ese camino, digo entonces que obtengo la función constante, aquí puedo marcarla entonces, f de x igual a 2. ¿Listo? Entonces se me va a formar esa línea recta horizontal y de esa forma puedo graficar una función que es bueno. Ahora vemos otro tipo de función que es sumamente importante y es la función lineal. Este tipo de función, entonces, si ustedes se fijan en la estructura, tiene una constante más ahora el polinomio de grado 1 o esta x elevada al exponente 1. ¿Listo? Esta a sub 0 y esta a sub 1 son números reales. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, nos piden graficar f de x igual a 2 más 4x. Si usted se fija, esta expresión en la guía anterior usted la estuvo analizando y era lo que nosotros conocíamos como la función lineal, salvo que esta parte iba aquí y esta parte iba aquí, ¿sí? Pero es exactamente la misma función. Recuerde que lo que iba junto a la variable x, nosotros lo conocíamos como la pendiente y esto es el intercepto con el eje y, ¿listo? Entonces, si usted se fija, la ecuación lineal tiene esta forma, pues sabemos que tiene pendiente positiva. Acuérdese que una pendiente positiva es aquella que de izquierda a derecha, cuando avanzamos en x, también vamos avanzando en y, ¿listo? Entonces esa sería la pendiente positiva y el intercepto con el eje y en 2, que es este de acá, pues me imagino que si acá marcáramos esto, el gráfico en 2, entonces por aquí pasaría nuestra recta y más o menos iría así. Pues vamos a verificar si eso es cierto. ¿Listo? Entonces, volvemos otra vez a hacer una tabla de valores, ¿sí? Y nuestra tablita nos va a ayudar a pasar entonces a nuestro gráfico. Fíjese que vamos a pasar de una forma algebraica a una forma de tabla, ¿cierto? Una representación de función, y de esta representación vamos a ir un gráfico, ¿sí? Acá vamos a ver tres formas de representar una función, ¿listo? Ahora, en su gráfico, yo siempre les he comentado que es bueno tomar, ¿sí? Unos 5 o 6 valorcitos, ¿está bien? Pero tenga en cuenta siempre tomar, ¿sí? Algunos negativos para saber qué sucede en esta parte del eje, ¿cierto? En el 0, qué sucede en este punto, y algunos puntos positivos, qué sucede de aquí para allá, ¿está bien? Entonces es bueno tener en cuenta eso. Ahora, sin más preámbulos, pues empecemos a darle valores. Por ejemplo, si x es igual a menos 2, ¿sí? ¿Cuánto sería entonces en la tabla? Entonces digo f de menos 2, ¿listo? Y entonces me voy aquí a la función y tengo la función escrita acá. Y entonces donde yo vea una x, ya no voy a reemplazar por x, sino voy a reemplazar por lo que está aquí. En este caso sería lo siguiente, tendríamos 2 más 4 multiplicado por menos 2, ¿listo? Fíjense, lo que había en x, ¿sí? Lo reemplacé ahora por un valor particular. De todos los valores que puede tomar x, pues dije voy a ponerle menos 2 a ver qué me da.
y hago entonces la cuentica. Si hacemos esta cuentica, entonces nos damos cuenta por aquí que sería 2. Si yo hago esta multiplicación, ¿sí? Esta multiplicación de acá, más por menos, me daría entonces menos, según la ley de los signos, y 2 por 4 daría entonces 8. Y haciendo entonces la cuentica aquí, me quedaría esto menos 6. O sea que el primer valor candidato a ir aquí es menos 6. ¿Listo? Ahora, vamos a buscar otro valor, por ejemplo, x igual a menos 1. X igual a menos 1, f de menos 1 sería lo siguiente. Entonces tendríamos, nuestra función, ¿quién es? Vea, es 2 más 4x, vamos a reemplazarla acá, pero con la siguiente cosa, 2 más 4, ya no x, ¿sí? Ya no este valor x, sino ahora el valorcito que yo obtengo acá o que voy a reemplazarle a x, que es menos 1, entonces sería menos 1, ¿listo? Igual a, y hacemos la cuentica ahí, entonces el 2 queda igual, fíjense la cuenta que sale de aquí, 4 y menos 1, más 4 por menos 1 me daría entonces menos 4, y haciendo la cuentica, entonces esto me daría menos 2, ¿listo? O sea que el candidato a ir aquí sería menos 2, ¿está bien? Ahora, vamos para x igual a 0, ¿listo? Entonces tendría f de 0, y entonces si reemplazo en la función sería 2 más 4, pero ya no por x, sino por ¿quién? Por 0. Y entonces quedaría 2, 4 por 0, pues daría 0, y esto me daría 2, ¿listo? O sea que el candidato aquí es 2. Y si usted reemplaza x igual a 1 y x igual a 2, lo más probable es que aquí le dé 6 y lo más probable es que aquí le dé 10. Bueno, ahora es pertinente entonces, después de llenar nuestra tablita, ver cuáles son los valores que se asumen en la tabla. ¿Listo? Como les dije en el video anterior, esta funcioncita que estaba en forma algebraica, ¿cierto? Se pasó a forma de tabla, forma tabular, y se pasa ahora a una forma gráfica. ¿Listo? Entonces fíjese que hay tres representaciones de la misma cosa. ¿Listo? En este caso la cosa que estamos analizando es la función lineal. ¿Listo? Entonces ahora empecemos a mirar algunas cositas entonces aquí y reemplacemos valores. Entonces, de nuestra tablita, el primer valor que tenemos es que cuando x vale menos 2, la función vale menos 6. Entonces me ubico en menos 2 y bajo hasta menos 6, o sea que el puntico quedaría como por aquí. ¿Listo? Fíjese que es la intersección de menos 2, ¿listo? En x y menos 6 en f de x. ¿Listo? Ahí está la intersección. Ahora, miremos el siguiente, dice menos 1, 2, entonces menos 1, 2 sería entonces menos 1 en x, menos 2 en f de x, ¿listo? El siguiente puntico entonces me dice que es en 0, 2, entonces 0, 2, en 0, 2 vendría siendo como por aquí, 0, 2, y ahora cuando x vale 1, f de x vale 6, entonces 1, 6 vendría quedando como por aquí, ¿cierto? Y entonces la última me dice 2, 10, entonces 2, 10 viene quedando como por aquí, más o menos, ¿listo? Entonces fíjese que si usted ve cada uno de estos punticos, para cualquiera de los valores que yo le pude haber dado a x, yo solamente tomé 5, ¿sí? Pero se le pudieron dar muchísimos más valores, ¿sí? Todos esos valorcitos van a tener una asignación, y esa asignación va a quedar si yo uno estos puntos en esta recta que estoy uniendo. No sé si se acuerdan del video anterior que yo les dije que el intercepto con el eje Y era el 2. Mire que aquí ya tengo el intercepto con el eje Y. Y que como la pendiente es positiva, la recta queda entonces en este sentido. Entonces ahí ya puedo dar una evidencia de que efectivamente se me está formando entonces una línea recta. Vamos a tratar de hacer entonces el gráfico. Entonces más o menos pasa por aquí
que corte entonces a estos puntitos por aquí. Ahí está. Entonces ahí ya tendríamos la recta que está pasando por todos esos puntos y es una función lineal, como lo vimos en la guía anterior, que la función lineal. Bueno, entonces como continuación ahora vamos a analizar un poquitico lo que es la función cuadrática, ¿sí? Si usted se fija en su estructura principal hay una parte que es lineal, ¿sí? Si usted omite esta partecita, las dos partes que están sin tachar son precisamente la función que analizamos en el video anterior, una función lineal. Acá simplemente hay otro término que aparece ahí en esa expresión y entonces nos damos cuenta que la variable está elevada al cuadrado, ¿listo? Entonces precisamente por eso recibe el nombre de función cuadrática, ¿listo? Lo más probable de esta función cuadrática es que cuando la veamos, ¿sí?, ya podemos intuir varias cosas de esa función sin graficarla, así como en la recta podemos intuir hacia dónde va, si va en este sentido, si va en este sentido, por dónde corta en este eje, ¿listo? De esta también podemos sacar gran información. Lo primero que vemos es que si en el polinomio el máximo grado es grado 2, siempre su gráfica será una forma de U, o lo que nosotros conocemos en las matemáticas como una parábola, ¿listo? Que puede ir así o así, ¿listo? Hacia arriba, abriendo hacia arriba, o abriendo hacia abajo, ¿listo? Entonces, también podemos saber hacia dónde abre. Si usted se fija muy bien en el término que tenga la parte x al cuadrado, el coeficiente, ¿sí?, o la constante que está acompañando a la parte literal le indica si la parábola abre hacia arriba o si abre hacia abajo. ¿Y cómo lo sé? Si el número que hay acá es un número positivo, la parábola abre hacia arriba. Si el número que hay aquí es un número negativo, abre hacia abajo. ¿Listo? Entonces ya con eso, uno con solo ver la función en su forma general, más o menos puede intuir cómo va a quedar su gráfico. Entonces, teniendo en cuenta eso, miremos esta que nos dicen de ejemplo. Nos dicen 2x al cuadrado menos 3x más 2. Vamos a ver si es una función cuadrática. Fíjese que cumple con absolutamente toda la condición de esta acá. Algo al cuadrado, una parte lineal, y aquí un numerito. O sea que estamos en términos de una función cuadrática. ¿Está bien? Ahora, sé que eso va a representar una parábola, pero lo que no sé es si abre hacia arriba o abre hacia abajo. Entonces me voy a este término, y este término es el que me va a decir si abre hacia arriba o hacia abajo. Y enfáticamente me voy a la constante. Entonces la constante dice, está el número 2, positivo. Entonces lo más probable es que nuestra gráfica abra en este sentido, sea una U, la forma de U que abre entonces hacia arriba. Entonces vamos a comprobar eso. ¿Y cómo se comprueba? Pues entonces llenando la tablita. Entonces, como les digo, fíjense que yo tomo información, dos partes por acá, dos partes por acá, ¿cierto? Y una parte neutral, ¿listo? Puede usted entonces, si quiere, tomar más acá o tomar más acá, como usted quiera hacerlo, ¿listo? Entonces vamos a ver cómo nos va con esta funcióncita. Entonces empecemos a tomar valores. El primer valor que vamos a tomar es si x es igual a menos 2. Entonces tendría f de menos 2. ¿Listo? Entonces vamos a ver qué resulta de esa expresioncita que hay ahí. Entonces f de menos 2. Eso me indica que cuando yo tenga esta función donde vea la variable x, ya no voy a reemplazar por x, sino voy a reemplazar por el menos 2 que está aquí. O sea que en la primera parte me quedaría entonces 2 por menos 2 al cuadrado, menos 3 por menos 2, ¿cierto? Más 2. Siempre que usted reemplace, es algo que yo les aconsejo, siempre indiquen lo que reemplazaron puesto en paréntesis, ¿está bien? Para que entonces se vea afectado por los exponentes que hay ahí, y si hay un signo, entonces cuando se hagan las multiplicaciones, tenga usted en cuenta cuánto va a dar el valor del signo, ¿listo?
Teniendo en cuenta eso, pues entonces abrimos acá y decimos lo siguiente. Hagamos lo que hay, las cuenticas que hay presentes. Por ejemplo, aquí quedaría 2, ¿cierto? Recuerden que aquí usted lo que tiene es menos 2 elevado al cuadrado. Esto es menos 2 por menos 2. Recuerde que la base se pone las veces que tengamos acá en el exponente multiplicándose. Entonces, en este caso, la cuentica daría sería menos por menos daría más, 2 por 2 daría 4, ¿listo? Entonces en sí lo que yo tengo acá es un 4 para multiplicarle ahí. Acá podemos arreglar esta cuenta, mire. Entonces menos por menos daría más, entonces quedaría más 2 por 3 daría entonces 6, ¿cierto? Y ese más 2 pues que estaba ya solito, pues entonces ahora se incluye ahí. Ahora, hagamos la cuentica que nos queda. Entonces, ¿qué quedaría aquí? Quedaría entonces 2 por 4 daría 8, más 6, más 2. Y esta cuentica pues nos daría 16. O sea que el candidato para ir aquí en este espacio sería entonces 16. Muy bien. Ahora, vamos con menos 1, ¿sí? Entonces, cuando x sea igual a menos 1, f de menos 1, ¿cuánto será? Entonces vamos a mirar. Entonces, igual que esta representación, salvo que en vez de menos 2 iría menos 1. Listo, igualito. Entonces usted dice por acá 2 por menos 1 al cuadrado, menos 3 por menos 1, ¿cierto? Más 2. ¿Listo? ¿Qué fue lo que hice? Reemplazar el valor de x que yo le asigné ahí a la función. Entonces, teniendo en cuenta esto, vamos a calcular los valores que hay ahí. Entonces, usted diría por acá, del primero quedaría un 2, menos 1 por menos 1 daría entonces 1, ¿cierto? Positivo. Menos por menos daría más, 3 por 1 daría 3, ¿cierto? Más el 2 que está por aquí por fuera. Si hacemos las cuenticas, entonces quedaría 2 por 1, 2, más 3, más 2, y entonces esto le daría como 7, ¿cierto? Entonces aquí el valor sería 7. Reemplacemos el siguiente valor cuando x sea igual a 0. Entonces f de 0, ¿cuánto sería? Sería entonces 2 por 0 al cuadrado menos 3 por 0, ¿cierto? Más 2. Si usted se fija, todas las cuenticas que están multiplicando por 0 se van a 0, se anulan y simplemente me quedaría entonces por aquí 2. O sea que el valor de aquí es igual a 2. ¿Listo? Entonces le pido el favor, usted como ejercicio, entonces termine de completar la tablita para cuando x vale 1, para cuando x vale 2, agreguemos otro valor, cuando x vale 3, ¿listo? Y esto completa entonces usted ahí su tablita, ¿listo? Bueno, entonces me imagino que haciendo usted sus cuenticas, ¿sí? Y le pido por favor que de verdad conciencia demuestre que los valores que faltaban, pues para uno es 1, para 2 es 4 y para 3 es 11. ¿Listo? Lo calculan de la misma forma como lo hicimos en estos ejercicios. Ahora, teniendo en cuenta esto, vamos a representar en nuestro gráfico precisamente los valores de esta tablita, ¿sí? Entonces vamos a empezar a trazarlos. Entonces dice cuando x es igual a menos 2, f de x es igual a 16. Entonces si yo me voy por la línea de menos 2 y me voy por la línea de 16, perdón, me doy cuenta entonces que el punto de choque va a ser más o menos como por aquí en este puntico. ¿Está bien? Entonces aquí ya tengo en cuenta que aquí va el puntico, entonces menos 2, 16. ¿Listo? Ahora, menos 1, 7. Entonces, menos 1 está aquí y subo 7, entonces 7 va a quedar aproximadamente por aquí. Ahí está el otro puntico. ¿Listo? Entonces vamos a trazar un poquito mejor. Ahí está. Ahora, cuando x vale 0, la función pues toma un valor de
2. Entonces por aquí va a tomar un valor de 2. ¿Listo? Cuando x vale 1, la función vale 1. Entonces aquí quedaría el puntico. ¿Listo? Ahí está. Ahora, vamos a ver, cuando x vale 2, la función vale 4. Entonces 2, 4, entonces quedaría más o menos como por aquí, ¿cierto? Y que cuando la función vale 3, x vale 3, la función vale 11. Entonces 11, 3, más o menos va a quedar como por aquí. ¿Listo? Pero fíjese que ya tenemos unos puntos ahí marcados. Y si usted lo traza con su mente, ¿sí? Se puede dar cuenta que se está formando entonces lo que nosotros decíamos, una especie como de U, que en matemáticas nosotros llamamos a esa forma la parábola, ¿sí? Y además de eso, la parábola está abriendo hacia arriba, que va de acuerdo a las hipótesis que damos al inicio del ejercicio, ¿está bien? Aquí, para cualquier x que usted hubiese tomado acá, ¿sí? Cualquier x se va ligando los valores en la función a esta curva que está aquí. ¿Listo? Entonces vamos ahora, con mucho cuidado, a unir esos punticos y darnos cuenta entonces cómo se haría nuestra función. Entonces más o menos una cosa como de este estilo. Perdonen ahí los trazos. Es una expresión más o menos de este estilo. ¿Listo? Una expresión así. Entonces ahí ya tenemos entonces la representación de una función cuadrática. ¿Listo? Particularidades de ella, pues es una parábola que puede abrir hacia arriba o hacia abajo y que ya nos damos cuenta. Created using Powtoon. Like a bird on a tree, I'm just sitting here. I got time, it's clear to see. From up here, the world seems small. We can sit together.